Pues mira. Esto está negro, pero no está negro porque enseguida, mira, ¡chas! Y le damos, mira Oye, qué color y qué por brillo y qué maravilla. favor. Es que Lola, todo el mundo se va de vacaciones, pero cuando todo el mundo se va de vacaciones, nosotros volvemos a la acción. Nosotros volvemos a la acción, volvemos al déjame contarte, volvemos a estar con vosotros y con todos. Antes estaba pensando, ¿no? Que esto es intemporal, le llega a la Claro, gente en el momento que le tiene que llegar. Entonces, claro. no sabemos cuándo es, si ahora o dentro de un año o dentro de 6 meses. El caso Sí, es que no nos vamos a ir de aquí, vamos a seguir estando con nuestra comunidad y con todos aquellos que nos mandan un mensaje, un audio o un vídeo al 688-736631 más 34 cuando se llama fuera de España. eso es que ya llevamos 6 años y medio ya, ¿eh? Que Sí, se sí, dice fácil. Y hay gente que ahora está viendo vídeos de hace un tiempo y que sí, contestan. Bueno. Pues sí. hoy, Lola, nos vamos a ir a Cuenca. A Cuenca, en España. No, en Ecuador, que yo no sabía que había en Colombia un Madrid, pero no sabía Ah, que había otro Cuenca. Bueno, y en Colombia también hay Santander, que hay una gente estupenda, pero vamos a ir hasta Ecuador, a la bueno, tierra de que no hay tanta gente, pero tenemos ahí un piloto que nos sigue desde Ecuador, sí, muy cierto, leal, Néstor Lodeira, Ernesto. claro. Pero vamos a escuchar a Cristiano, de Cuenca. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Yo creo que os va a gustar. A veces, Lola, vemos los casos y aunque haya casos que son parecidos, después vemos que hay matices, ¿no? Sí, 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 sí. Hay matices como las personas, ¿no? Parece que Claro, todos tenemos una vida muy similar, pero no, no, no. Hay matices y en los matices, en esa diferencia, creo que está la profundidad y la complejidad de las historias, sí. total. Vamos a escuchar. Hola Michael, ¿cómo estás? Te saluda Cristian Auquilla, yo soy de Cuenca, en Ecuador. Primero quiero agradecerte por la ayuda que brindas a muchas personas como yo, que hemos tenido a alguien muy cercano que ha fallecido. En mi caso fue mi esposa. Van a ser 10 meses, el día 20. Mi esposa tenía 35 años, yo tengo 34 y me quedo con dos pequeños, uno de 6 años y otra pequeña que en ese momento estaba de 3 meses. Fue muy duro, en realidad he tenido un duelo bastante emocional, ¿no? Altibajos a cada momento y bueno, yo con ella estuve casado 7 años, pero le conocí desde el colegio, entonces sumando todo estábamos como 18 años juntos. Te cuento un poco cómo fue la muerte de mi esposa. Fue el día de cumpleaños de mi pequeño, el día 20 de mayo. Estábamos celebrándole a mi pequeño con una torta, con mis papás, con mi hermano, mi sobrino, mi suegra. Un día antes ella me pidió que le abrace en la noche. Y ese día le noté bastante extraña, le noté un poco cansada. Fue cuando, luego de soplarle las velitas a mi pequeño, ella solo me dijo gordo y se desplomó. Pensé que solo se había desmayado, pero bueno, luego llegamos al hospital y me dijo el doctor que ya había fallecido. Yo me enloquecí en realidad. Eh, Renegué mucho de todo lo que estaba pasando. Y conforme pasaron los días, bueno, la fortaleza comenzó a flotar por mis hijos, por mi familia, y no podía darme por vencido. Comencé a leer y a buscar información acerca de la muerte y bueno,
gracias a mi cuñada te encontré a ti, comencé a escucharte, comencé a ver tus videos y me ayudó mucho. Eh, Estoy leyendo El viaje de las almas y aquí es donde viene mi primera pregunta porque leo ahí que cuando son almas gemelas que vienen ya desde muchas vidas atrás, no nos podemos reconocer con el brillo de los ojos. Y eso fue lo que yo vi cuando le vi a mi esposa por primera vez. No sé si es que esto puede ser cierto. Mi otra pregunta es, bueno, mi esposa falleció con un paro al corazón por un edema pulmonar, pero en la autopsia reveló que tenía el hígado muy dañado, muy desgastado, que el tiempo que se venía de mi esposa podía ser una enfermedad casi que mortal, según palabras de la doctora. Según palabras de la doctora, yo quiero preguntarte a ti porque el otro día escuché en uno de tus videos que mencionabas que las almas cuando deciden irse es porque ya acabaron su misión o porque ven algo que no puede hacer cumplir la misión que ellos tenían aquí, entonces deciden marcharse. ¿Crees tú que pudo haber sido algo así? Eso, Michael, te agradezco por tu ayuda. Tengo otras preguntas más, pero bueno, espero poder hacértelas conforme avanza el tiempo. Un saludo y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias a ti. No entiendo bien si es Cristian o es cristiano, ¿no? Pero, Yo he entendido cristiano, pero sí, ha dicho también el apellido, eso no lo he entendido ya. sí, no. Pero bueno, que gracias a ti por seguirnos y por todas las cosas bonitas y el cariño con el que nos hablas. Qué historia más desgarradora, ¿no? Alguien tan joven de 34 años nada más está celebrando el cumpleaños de su hijo y se desploma con un edema pulmonar. No sabemos, no sé si tú sabes o te puedes hacer alguna idea como médico, Lola, de qué podía haber estado sucediendo en el hígado, porque él no lo dice. No, él no lo dice, pero bueno, algún tipo de enfermedad, no se sabe, no sabemos si congénita o cómo, ¿no? Hay veces que hay enfermedades del hígado que ya se van arrastrando desde que uno o sea, nace con eso. El caso es que el edema pulmonar es pues es líquido en los pulmones, para que nos entendamos todo. Entonces empieza el pulmón a sobrecargarse de líquido. Tener en cuenta que hay una vena que comunica el hígado con el corazón, que es la vena cava, y algunas veces ahí puede remansarse la sangre y bosar, vamos a decirlo así, bosa por los pulmones. Claro que esta mujer, antes de darle el edema pulmonar, pues debió sentirse pues cansada, asfixiada, porque es como ahogarse en tu propio líquido. Esta mujer lo que le dio fue un colapso, ¿no? Colapsó. Pero claro, eso es una enfermedad que no te aparece de la noche a la mañana, o sea que tuvo que ir dando a lo mejor señales. Lo que pasa es que uno se va como adaptando, como que el cuerpo se va adaptando, ¿no? El cuerpo tiene esa facilidad de adaptación. A lo mejor hay gente que cuando llega al hospital tiene una anemia enorme y dice, usted no se notó nada, bueno, yo me iba cansando, pero como que te vas sobreponiendo, que te vas adaptando a algo. Por eso me da la impresión de que sea una enfermedad de larga data, como decimos los médicos, pero es solamente una impresión que a mí me da, ¿no? No, y siempre además, Lola, cuando hay hijos de por medio, hacer lo posible para levantarte, para seguir, lo mío no importa, ¿no? Para tapar, para dejar de lado. Pero fíjate que él hace una pregunta muy clara, dos preguntas muy claras, ¿no? No lo dice, pero se entiende, yo entiendo la pregunta de si ella sabía que se iba a morir, y yo diría que sí, ¿no? Cuando él relata que el día anterior ella le pidió ese abrazo y que le llamó la atención, ¿no? Que ella le pidiera ese abrazo y se le hizo extraño, es probable que ella ya estuviera sintiendo algo.
siempre lo explicamos aquí y en otros lugares lo explicamos también, Lola, que no es algo que tú sepas de aquí, ¿no? Que tú No. comprendas con tu cabeza, sino que es algo que tú sabes. Mm, Y además sabes de una forma que puede no haber ningún indicio de ninguna enfermedad y que parezca ilógica, pero con una fuerza y una persistencia claro. que es más real que todo lo demás, ¿no? Yo Mm, creo que aunque no tenemos todos los datos, pero que pudo haber sentido eso con eso mm. ella el día anterior, y por eso una forma de despedirse, ¿no? De alguna manera, Aparte de que esta mujer tuvo que sentirse mal ya, físicamente. ya, Por eso él dice, ese día estaba como extraña, cansada, pero, apostillo, más cansada de lo habitual, porque esa mujer para que le dé allí un colapso, pues ha debido de ir poco a poco. No, una enfermedad hepática no tiene pinta de que debute de una forma tan catastrófica o estrepitosa. No es como un infarto de miocardio que es que te da y te da desde el minuto uno, ¿no? Entonces, ya. yo creo que ella también iba sintiéndose mal, acomodándose, como dices tú, pero yo creo que ahí las preguntas que él hace, fíjate que las dos preguntas que él hace, él no hace ninguna pregunta referente al estado de salud previo de su mujer, porque en el hospital yo creo que le dieron todos los datos y las explicaciones correspondientes y él no pregunta por eso, ¿no? O sea, que él debe de sentirse ahí en ese sentido tranquilo, ¿no? En el sentido de decir fue algo que no se pudo evitar, como le dijo la doctora, y simplemente pues apareció. Son tipo de muertes súbitas porque te acontecen en un momento determinado y luego a la hora de la autopsia, porque imagino que todo eso sería con la autopsia, pues se determinó a qué era debido. Él hace ahí luego dos preguntas. Es interesante, es muy interesante, muy desgarrador el caso, pero es interesante porque deja 2 huérfanos muy pequeños, Una de 3 meses, fíjate. uno de 3 meses, luego esa mujer había tenido un embarazo con esas circunstancias previas, ¿no? Que yo creo que también sobrecargó, claro, pudo aguantar porque el cuerpo es joven, ¿no? Pero es que tampoco me quiero arriesgar demasiado en diagnósticos porque no conozco bien el caso, ¿no? Pero acababa de dar a luz hacía 3 meses. Y él hace 2 preguntas ya de corte espiritual, las 2. O sea, que empieza, Sí. yo no sé cómo sería este hombre de espiritual o de plantearse la. Ha dicho una cosa que a mí me ha llamado la atención, que ha dicho, al principio renegué de todo, ¿no? Yo entiendo que él renegó de Dios, de su espiritualidad, de todo, que es Mm, muy habitual también en el duelo, ¿no? Cuando estás en ese dolor del duelo, mm, tenemos que buscar culpables y muchas veces la persona en duelo hace eso, ¿no? Reniega de todo. Y es normal, es parte de una fase, ¿no? mm, Y pasamos muchas veces por eso cuando estás en un duelo así, tan duro, tan traumático. Pero la cuestión que él dice es, sí, ella había cumplido su misión, ¿no? Y luego esa pregunta autorrespondida por él mismo, si ellos podían ser almas gemelas, porque él habla del libro del Michael Newton, El viaje de las almas, sí, ¿no? Y dice que en el libro relata que las almas cuando no se reencuentran, pues ujú, como lo saben por el brillo de los ojos, sí, pregunta así tímidamente si eso le ha podido pasar a él mm, y luego se contesta a sí mismo. Dice, sí, sí, porque eso me pasó también a mí, ¿no? sí, Mira, ahí sí, está el el libro, viaje. ¿no? Sí, De sí, Michael sí, sí. Newton. Michael Newton tiene unos libros preciosos, Bueno, bueno, muy bueno. recomendables. Pero mira cómo este hombre se ha introducido ahí en el libro y en lo que es la espiritualidad. O sea, este libro del viaje de las almas ya tienes que estar un poco introducido en el mundo espiritual. No es un libro para coger de primeras, ¿vale? No, No, es un libro ya cuando estás un poquito más introducido en la espiritualidad y ves que hay un mundo espiritual. Ya no solamente es que lo creas, es que lo reconoces, y creo que lo que a él le ha sucedido
pues le ha introducido aún más, Hombre, si cabe, en lo hombre, que es la espiritualidad, que reconocer la espiritualidad no es otra cosa que reconocer que el ser humano tiene una parte de espíritu o conciencia que sobrevive al cuerpo después de la muerte. Ya está, ese es el despertar espiritual. Hay gente que es más escéptica, otra gente lo niega absolutamente, dice que no somos nada más que la materia, ¿no? Con lo engañoso que es el nervio óptico, que solamente puede ver una franja diminuta de lo que es la realidad, pero hay personas que solo creen en la materia, se llaman materialistas, y solo creen en la materia. Pero luego hay otras personas que son materialistas, pero que en su evolución se dan cuenta de que el ser humano tiene más cuerpos, que somos algo más que materia. Tenemos un cuerpo emocional. Él ha hablado también de sus emociones. Dentro de lo que es el duelo, hay una fase del duelo descrita por Kübler-Ross, que es la fase de la ira, claro, que se nos pasa muy desapercibida, pero la ¿no? fase de la ira, claro, Eso es cuando él decía renegué de todo, ¿no? efectivamente, porque uno está enfadado con el mundo. A mí me dice la gente, está mi marido o está mi hijo, que no se le puede decir nada porque a la mínima salta, está insoportable, no hay quien lo aguante, haga usted algo. Mire, es que eso es una fase del duelo, no hay que hacer nada. Simplemente dejarlo que fogue, que ya se le irá pasando conforme vaya viendo que ese enfado o esa ira pues le va destruyendo y al contrario le va espantando a la gente, ¿no? Pero es Claro, una fase del duelo. La negación, la siguiente fase es la fase de la ira. Y muchas veces pasa desapercibida o se le achaca a otros motivos. Y yo creo que él hace la pregunta, primero, de que si son alma gemela y segundo, que él mismo, como tú dices, se la autorresponde. sí. Y luego él se pregunta si su mujer se ha marchado porque ya terminó su misión, ¿no? Y yo me pregunto si las personas, para realizar una misión, no tenemos que marcharnos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque Ya te entiendo. sí, porque algunas veces estamos aquí en este mundo para cumplir un determinado tipo de misión, pero sobre todo para dar luz a la materia, o sea, para dar claridad a la materia. ¿Qué significa? Pues para despertar espiritualmente, para saber que no solamente tenemos un mundo físico, sino que somos un espíritu que está experimentando en la materia. Y en ocasiones o muchas veces nos damos cuenta o empezamos a investigar o empezamos a adentrarnos en este despertar espiritual cuando tenemos una pérdida muy gorda. Cuando se muere un hijo, cuando se muere un padre, cuando estamos en el duelo, es cuando las personas empiezan en muchas ocasiones a acercarse al mundo espiritual, a preguntarse si hay algo más que sobrevive el cuerpo, porque uno no acepta que el otro se haya marchado. Cuando tienes una crisis, claro. Claro, efectivamente, que es cuando tienes una crisis. Aparece una crisis, aparece una noche oscura del alma, como la llamaba San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, los místicos. ¿Por qué? Porque las personas, cuando nos adentramos en el mundo espiritual y empezamos a leer libros de corte espiritual y a darnos cuenta que somos algo más que materia, nos convertimos en místicos. Ya. Ese es el misticismo. El misticismo Preguntarte cosas y investigar y cuestionarte, ¿no? Y sobre todo buscar la búsqueda, ¿no? Pero fíjate, yo le diría eso, ¿no? Que nadie nace solo y nadie muere solo. Claro. Y claro, podemos decir que uno se va de aquí cuando cumple su misión. De ahí luego tenemos esa otra parte de las personas que se van voluntariamente, que a veces decimos, bueno, se fueron antes de que terminaran su misión. Bueno, sí, porque a veces les es insoportable estar aquí y todos los recursos que tenían para lidiar con esta realidad, pues fallaron y no aguantaron más, ¿no? Pero también podemos darle la vuelta a la tortilla y mirarlo con otro prisma, que es por donde ibas tú, yo creo, antes, ¿no? Que uno se va cuando ha tenido su misión. Sí. También a veces la misión
es, ¿sabes? Coger las riendas de tu vida y ser responsable y tomar acción. Y porque no siempre está escrito, tú vas a morir con 34 años o tú vas a morir con 80 años. Y una vez está escrito que a menos que hagas esto, te irás. O si haces esto, te irás. Es decir, que hay una parte de ti que tienes que tomar una serie de decisiones y a veces cuando no las tomas, te irás, ¿no? Que cuando es tu hora, pero también si no tomo responsabilidad sobre mis actos, bueno, pues a veces pues tengo un desenlace que yo me pregunto si es tu misión morir, vas a morir, eso está claro. Puedes alargarlo una semana, 2, 3, no más. Pero a veces también el universo nos está exigiendo que tomemos acción sobre nuestra vida y hay un desenlace probable que lo podemos evitar si tomamos, ¿no? No siempre es blanco o negro, sino que si haces esto irás por aquí o si no haces esto irás por aquí, ¿no? Pero a lo que iba, que a veces la lección y la misión es para los demás. Sí. Es decir, cuando yo me voy, que pasa mucho en las personas que se van voluntariamente, en las personas que mueren trágicamente y en personas que mueren así súbitamente siendo jóvenes. Que yo me voy porque al irme yo, esto va a provocar un despertar en ti, un movimiento en ti, y en todo mi entorno. Sí. Eso es súper fastidioso, iba a decir otra palabra, súper fastidioso para el que se queda aquí y muy doloroso y a ver quién tiene esas tragaderas, ¿no? Sí, pero muchas veces eso también lo Es un sabemos por la, aprendizaje, ¿no? muchas veces eso está pactado. Eso lo sabemos por la experiencia cercana a la muerte o por los libros de Michael Newton. Dice, ¿y yo cómo voy a pactar eso? Bueno, pues porque si tú lo ves desde el punto de vista de la finitud de una vida y de la eternidad del alma, pues quiero explorar esto porque al final una vida es una vida más. Una vida más en el infinito de tu vida, ¿no? Porque tu vida, mira, el alma no tiene miedo. No. ¿Cómo afrontamos la muerte? Pues Todos son experiencias para el alma, ¿eh? No es una cosa mala y otra buena, sino que todos son experiencias. Todos son experiencias y algunas veces son experiencias que tú ya has pactado para vivirlas. Hay almas que son más arriesgadas, hay almas que arriesgan más, que tienen experiencias más intensas, más potentes, vamos a decirlo así, otras que van como más tranquilas. Hay vidas en donde tú misma te permites ir más tranquila, hay vidas en donde dices voy a darle un empujón a esto porque me estoy estancando ya demasiado. Entonces, eso... Cuando estás estancado es cuando ocurren, ¿no? Que tu hermano o tu ser querido pierdes la vida o pierde el trabajo. Claro. O está en una dificultad que tú tienes que despertar y poner todos tus recursos en marcha, accionar ahí un modo de supervivencia y ¿no? Despertar tú, ¿no? Yo creo que todas las muertes, Lola, si sabemos mirar, tienen una misión y los que se quedan alrededor, ¿no? Yo, por ejemplo, inicié una asociación de ayuda en el duelo, sobre todo con la afinidad o con la idea de ayudar a padres que estaban en duelo cuando un hermano mío murió repentinamente y vi y conocí algunas asociaciones y dije, bueno, pues porque no voy a ayudar a otros padres que están pasando por lo mismo. Al final acabamos haciendo otra cosa distinta, que era trabajar con la tercera edad, ¿no? Y personas que estaban solas. Pero aquella muerte, que fue horrorosa y dolorosa y fue muy traumática, para mí fue un despertar en muchas áreas, ¿no? Y de ayuda al otro. Claro. Y de ayuda al otro. Si sabemos mirar, muchas muertes, aparte del dolor y aparte de la pérdida, tienen esto, ¿no? También esta otra contrapartida. Yo a Cristiano le diría que no, él se preguntará que si su mujer hubiera ido a un médico antes, si hubiera sobrevivido o no. A veces vemos que cuando es tu hora, puedes tener una extensión de visado de unas pocas semanas, pero que cuando es tu hora, ¿no?
y que nadie se va si no es tu hora, ¿no? No. Y que luego hay una contrapartida, por muy dura que parezca y por muy difícil que lo veamos, que es también en el despertar de todos los que estén alrededor de la mujer de Cristiano, ¿no? Claro, y de los niños. Y otra cosa que dice Cristiano es que no sabe cómo, pero sacó fortaleza. Es que estas experiencias tan potentes hacen que se desarrolle o que aflore la potencialidad del alma, que es la fortaleza. El ego no tiene fortaleza. No, El ego es el miedo, pero la fortaleza, ese sobreponerse a las situaciones por mis hijos, como ha dicho él, ¿no? La gente católica, cristiana o creyente dice que Dios no te da nada que tu alma no pueda sobrellevar. O sea, que esas experiencias que tienes están puestas ahí, no, dice, Dios aprieta pero no ahoga, para que desarrolles esa fortaleza que viene en potencialidad desde tu alma, ¿no? Y te sobreponga para sobreponerse a las adversidades de la vida desde un punto de vista quizás menos dramático, como le gusta al ego. El ego le gusta hacer un drama, pero un drama que ya te dura toda la vida. No, hombre, no. Es trágico, es doloroso, pero el sobreponerse a las cosas y el seguir viviendo sabiendo que el alma de tu mujer está viva y sigue viva, pues eso te da una dimensión de fortaleza. Como he dicho, el alma no tiene miedo porque sabe que sigue viva. Los miedos vienen del ego y del mundo material. no, y el tener esa certeza y el saber eso, no el pensar que puede ser una realidad o el creer que es posible, sino la certeza es algo tan sanador que no es equiparable a nada, ¿eh? Te da una liberación. A ver, el dolor sigue ahí, no, Claro, pero el dolor sigue ahí, pero el drama que monta el ego, ya no está. ese drama disminuye, ¿vale? Total, ese ya no está. Te va a doler, claro que te va a doler, ¿no? Pero lo ves de otra manera, dice, me he sobrepuesto, he sacado fortaleza por mis hijos, ¿no? Porque ahí empiezas también a trabajar lo que es la compasión del otro, ¿no? Cuando ves al otro vulnerable, ¿no? Y yo quiero estar, de repente notas que sientes la fortaleza de la compasión que te da el pensar en el otro, que en cierta manera ha perdido y muchas veces ha perdido más que tú, ¿no? Porque ha perdido a la madre, tú lo has disfrutado 35 años, pero esos niños, pues el que tiene 3 meses no lo ha llegado a conocer, ¿no? Bueno, este es ahora otro debate que podemos empezar, cómo esa madre sigue estando al lado de bueno, los niños. Eso era otra parte, pero es que si no, no terminamos, porque las personas podemos irnos para dar esa lección, pero también podemos irnos, que eso también lo dice Michael Newton y en muchas experiencias cercanas a la muerte también lo corroboran, para poder ayudar desde el otro lado, podemos ayudar mucho más, en un momento determinado ayudamos mucho más que quedándonos aquí. Claro. Bueno, ¿vosotros qué opináis? ¿Qué le diréis a Cristiano? ¿Qué creéis que eso es? ¿Que cumplió su misión su mujer? ¿Que hay alguna otra misión detrás de este fallecimiento tan trágico? Escribírnoslo ahí debajo del vídeo y nos vemos en el siguiente. Déjame contarte. Gracias. Un abrazo muy fuerte, Cristiano. Adiós. Gracias. Adiós.